Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 5 de la tarde, 59 segundos aquí en el sur de California. Y bueno, hoy vamos a empezar otro tema muy importante y muy pertinente en lo que estamos viendo en este momento en el mundo actual. Es un tema que nos va a ayudar a entender mucho de lo que pasa en Estados Unidos en el aspecto histórico y también en el aspecto teológico. Como ya saben, todavía la tragedia de la muerte o el asesinato y masacre de los estudiantes en la ciudad de Uvalde, en eh, Texas, ha conmovido en todo aspecto, no solamente la religión, pero en política, no solamente cristianos, pero a todo tipo. La pregunta es, ¿por qué? Esa es la pregunta. Y ahora poco a poco están sacando reportes quién falló, de quién fue el error. Muchos culpan a la acción del Departamento de Policía, a su falta de acción o respuesta inmediata y efectiva para haber evitado esta tragedia. Y hay mucho que hablar y va a seguir, cada día está saliendo más y más y más investigaciones y respuestas. Ayer mencioné acerca del proceso que llevó a cómo los Estados Unidos no se ha transformado, digamos así, y esa es la palabra correcta, cómo los Estados Unidos se ha transformado de una nación que por más de 300 años la conducta y la cultura la protestante calvinista ahora en el siglo XXI a una cultura totalmente ajena a lo que fue. Y hay dos extremos. Uno de los extremos es decir que Estados Unidos ya cayó totalmente, lo cual no es cierto, absolutamente no. Pero también está el otro extremo de decir que Estados Unidos es una nación cristiana, lo cual sería alargar mucho la liga. No es que no es, pero tampoco no es secular o se olvidó de Dios. Pero en el proceso se han perdido muchos elementos que han hecho de esta nación una nación cristiana. Esa pérdida de elementos es fundamental y sustancial que explica lo que vemos en las escuelas. ¿Me entiende? No está perdido, claro que no, pero va a llevar trabajo. Y cuando digo trabajo, trabajo. Y no va a ser fácil. Mucho depende de la gente misma. Sí, de la gente misma. Porque la lucha ahora va a ser no solamente contra políticos, sino contra los medios de comunicación, o mejor dicho, los medios de desinformación que son controlados por la tecnología que controla todo. Así es, por la religión que está totalmente dividida, por el cristianismo mismo que está dividido, que no se apoyan. Por ejemplo, si en este momento, y escúcheme bien lo que voy a decir, alguien propone introducir las oraciones en las escuelas, créame, créame, que muchos cristianos no lo van a apoyar. Y eso que cristianos supuestamente tiene que orar. Si no hay unidad entre cristianos, indistintivamente de la denominación o distintivo sectario, no va a haber unidad. Porque cada uno, su secta va a decir, no, la mía es la verdadera. Puede ser tres gatos de su secta y va a decir, aquí estoy. Pero eso no es cristianismo. Cristianismo me refiero a todos aquellos que profesan la fe en Cristo, que son en este momento como ya ha bajado, antes era el 90%, ahora es 70%. Inclusive algunos dicen que es menos del 70%. Oiga, 70%, unos dicen, bueno, pero todavía es 70. ¿70 qué? 20% más ya es la mitad. Eso está mal. Antes los Estados Unidos era que 85-90%. Ahora 70%. ¿Quiénes son el resto del 30%?
son agnósticos, son ateos. ¿Por qué está disminuyendo? En Escocia, por ejemplo, la cuna del presbiterianismo, de lo que muchos son presbiterianos reformados, en Escocia, la cuna del presbiterianismo, están divididos las iglesias presbiterianas y la Iglesia Nacional Presbiteriana es casi el 40%. Fíjese, 40%, menos de la mitad. Y esa iglesia presbiteriana, muchos no la toman como representante del presbiterianismo. Fíjese, porque hace poco, la semana pasada, aprobó el matrimonio entre homosexuales. Iglesia presbiteriana que viene desde Juan Knox. Uno dice, ¿cómo? A ver, repítalo, hermano. Creo que la entendí mal. ¿Qué dijo? Dije que la semana pasada la Asamblea General de la Iglesia de Escocia aprobó el matrimonio de homosexuales. Fíjese. La Iglesia Católica Romana prácticamente está a la par en membresía con los presbiterianos en una nación que fue la cuna del presbiterianismo. Casi el 50% son agnósticos y ateos en Escocia, la cuna del presbiterianismo. ¿Cómo entiende usted eso? Oiga, ahí nació el presbiterianismo. De ahí se viene a los Estados Unidos. La iglesia presbiteriana en Estados Unidos, por ejemplo, la PECUSA, que son siglas en inglés, es la denominación presbiteriana más grande de toda la secta presbiteriana, porque hay divisiones de presbiterianos, ¿no? Son sectas pequeñitas, insignificantes casi en número. O sea, entre ellas mismas. O sea, entre la división hay más debilidad. Pero la representativa del presbiterianismo es la PECUSA. Pero la iglesia presbiteriana, que es la PECUSA, también acepta, ¿no?, el matrimonio entre homosexuales, apoya el aborto, justicia social. Allí puse la semana pasada en mi página, para aquellos que son presbiterianos, para que vean cuál es el ambiente que se está viviendo en Estados Unidos. Evangelicalismo, por ejemplo, yo digo a los evangélicos, se enojan los evangélicos, yo no sé por qué les gusta la ignorancia. Claro, ahora, si usted dice, no, yo no soy ignorante, bueno, sí, algunos no son. Si usted está en el grupo que no es, bendecido. Pero la mayoría no es así. Cuando les digo, por ejemplo, que el evangelicalismo nace aquí en Estados Unidos en el fin del siglo XIX, hoy día puse, y lo voy a leer, lo puse aquí en mi página, para que se den cuenta. ¿Dónde está? Aquí. Espérense, puse otra masacre frustrada. Aquí puse, hoy día, hace 8 horas puse, toda Latinoamérica ha sido bendecida por los Estados Unidos. Sí, toda Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, ha sido bendecida Estados Unidos. Te puse entre paréntesis de cómo lo considere. Claro, porque siempre va a haber algunos que dicen, no, que por aquí, que por allá. Eso ni contarlo, son irrelevantes. En materia de religión, todas las sectas y denominaciones, en su gran mayoría, el 99%, vienen de Estados Unidos. O sea, cuando un católico en México, Centro y Sudamérica deja el catolicismo y se mete evangélico, tiene que dar gracias a Estados Unidos, porque esa secta vino de acá. Evangélicos en todas sus sectas, habidos y por haber, vienen de acá. Pentecostales vienen de acá. Bautistas del Sur y otras sectas de bautistas vienen de acá. Mormones también vienen de acá. Testigos de Jehová también vienen de acá. Adventistas también vienen de acá. Ya me estoy cansando, pero lo voy a decir. Presbiterianos de origen americano también vienen de acá. Pentecostales de todo tipo también vienen de acá. Asambleas de Dios también vienen de acá. Otro grupo es menor. Ya me cansé. Ahí nomás me quedo. Ahí nomás me quedo. Ya me cansé. Todos vienen de acá. Entonces, amigo evangélico, agradezca, diga, Señor, gracias por haber creado a los Estados Unidos. Porque la secta evangélica donde estoy vino de ahí. Y yo, cuando tenía 22 años, 20 años, 25 años, o 30 años, o 40, 50,
lo que sea. Me metí ahí. Gracias. En serio, no estoy bromeando. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Así es. Todo esto proviene de los Estados Unidos. Ahora, es cierto, hay cosas también negativas que vienen acá. La cultura pagana de Hollywood, por ejemplo, las películas de Hollywood que tienden a denigrar el evangelio. Atacan el cristianismo, atacan la familia, atacan los valores cristianos, atacan al hombre, atacan a la mujer y elevan el aborto, el cambio de sexo, la agenda LGBT, el ateísmo, la blasfemia, el insulto, la porquería. Entonces importan a todos. Entonces la gente mira y dice, mira, esto viene de Estados Unidos, sí, de películas, ¿no? Últimamente. Sí, vienen acá. Pero los que hacen eso son aquellos que odian justamente el cristianismo. ¿Cómo llegó a eso? Las escuelas públicas, por ejemplo, la masacre, no es la única, pero es terrible. A mí hasta ahora yo estoy como que me dieron un martillazo en la cabeza y me pongo a pensar. Sí, yo sé cómo fue esto del cambio. Ayer hablé. Pero también puse aquí algo en mi página y de eso voy a hablar. Esto es una introducción para que se den cuenta, ¿no? Puse aquí en mi página, ¿no? Dije, ¿dónde está? Creado en un pacto con Dios. Correcto. Los Estados Unidos de América fue creado por cristianos de teología calvinista, reformada en la famosa carta considerada la primera constitución de esta bendita nación, el Compacto de Mayflower, firmada el 11 de noviembre de 1620. Eso es un pacto. Ellos hicieron un pacto ahí. Eso no lo va a escuchar en los medios controlados de desinformación. Esto es algo que aquellos que son de religión americana, ¿saben cuál es la religión americana, no? El evangelicalismo. Todos los evangélicos sepan, siguen religión americana, ¿ok? Quiero que lo tengan bien en claro. Y eso se los digo a todos los que yo me encuentro acá. Pentecostés le digo, tu religión es americana. No, que yo acepté a Cristo. Sí, sí, pero tu religión es americana. De aquí nació. Pero yo soy pentecostal. Sí, está bien. Pero de aquí nació, es americana. Pero yo soy de la Asamblea de Dios, americana. Pero yo soy bautista, americana. Pero yo soy presbiteriano, americana. Pero yo soy luterano y a todos tengo que recordarles de dónde es. Porque que yo sepa, los españoles de España, cuando vinieron en el siglo XVI, solo trajeron una religión, la católica romana. Y eso yo no tengo que convencerlos, porque eso lo saben todos. Y si no me creen, no hay problema. Hagan Google, como siempre digo, en mi lado del internet, y ponga religión que vino a América Latina, catolicismo. Pero el resto del protestantismo viene de Estados Unidos. Viene unos 3 siglos después. Todo el siglo V, no había nadie todavía aquí, perdón, XV, siglo XVII comienzan a venir, siglo XVIII comienza a expandirse, siglo XIX ya nace el evangelicalismo, y siglo XX, no, siglo XIX, ya empiezan a venir misiones y el resto de pentecostales evangélicos, México, Centro y Sudamérica. No sé qué año nació usted, de repente nació en 1980, cuando era niño, usted no nació en la familia evangélica, ya de grande, a los 18, generalmente ya uno generalmente entra a esas sectas, ¿no? O 20 años, o 22 años, o algo. Pero usted hizo en algún momento el cambio de religión. A esa religión viene de aquí. ¿Qué más puse? Precisamente este pacto es el que hace esa nación especial, no porque es mejor en persona, sino por el pacto que hizo con Dios. Escuche bien eso, porque muchos no entienden y dicen, oh, que se crea el mejor. Oiga, la ignorancia, hay dos clases de ignorancia. La ignorancia que quiere aprender, pero la ignorancia que se encierra y es terca, ¿no? Y esos son peores. Porque creen que saben, pero no saben porque son ignorantes.
Pero la otra clase de ignorancia que dice ser yo es ignorante, pero quiero aprender, oiga, lo aprende y deja de ser ignorante al tiro. Cuando dice una nación especial, no se refiere a que es sobre todos los humanos, sino por el pacto que hizo con Dios, la nación. Dios es fiel a su palabra y bendijo a través de ese pacto a esa nación. Pero sin embargo, unos 350 años después, en el año 60, decisiones de la Corte Federal cambian el panorama político de esta nación. Y eso lo hablé ayer. Y lo que por 350 años era normal en los Estados Unidos, orar en las escuelas, leer la Biblia en las escuelas, tener los 10 mandamientos en las escuelas. Los magistrados tenían que ser profesantes en la fe en Cristo, trinitarios, creer en la inspiración divina de las Escrituras. Sí, aunque parezca, aunque usted dice no creo, es la verdad. Hay miles y miles y miles y miles y miles de documentos que lo comprueban. Por eso dije, constitucionalmente, los Estados Unidos nació una nación cristiana protestante, calvinista, porque están en sus constituciones, porque son estados, constitucionalmente. Pero al haber decisiones de la Corte Judicial, cambia, porque eso significa que las constituciones también cambian. Ahora, en las constituciones originales todavía está eso lo que vimos. Ayer leí algunas. Es un material rico, sinceramente, en cuestión de historia, para que uno sepa dónde está parado. A mí no me engaña. Cuando hablo con secularistas en la universidad, yo he hablado con ellos, ateos secularistas, que quieren hacer una revisión histórica de los Estados Unidos. Yo simplemente le decía, muéstrame un documento donde diga que los Estados Unidos es secular. Muéstrame un documento donde diga que los Estados Unidos sea una nación secular. No existe. No existe. No existe. No existe. Todos los documentos de las constituciones son cristianos trinitarios. Confesaban a Cristo y ningún magistrado o profesor podía ser de algún oficio si no creía en la inspiración, fíjese, inspiración de las Escrituras. Pero ahora las decisiones de la Corte cambian. Ahora ya no se puede orar en las escuelas. Antes, por más de 350 años se hizo. Ahora no se puede leer un pasaje de la Escritura. Los profesores lo hicieron por más de 350 años. Ahora no se puede tener algo de los 10 mandamientos o la oración del Padre Nuestro, porque según ellos es violación de la Iglesia y el Estado, lo cual no enseña la Constitución. Eso no es cierto. Pero sin embargo, lo hacen como es cierto y es legal. Quiere decir, por ejemplo, si yo soy profesor en una escuela pública y yo voy a mis alumnos y les digo, sí, ok, quiero leer un pasaje de la Escritura antes de iniciar la clase. Oiga, no va a pasar ni un minuto que va a venir alguien de la escuela y va a decir, disculpe, usted ya lo despedimos. Le digo, ¿pero por qué? Porque está violando la ley de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Pero cómo? Está leyendo la Biblia, esta es una escuela pública secular y no es necesario leer la Biblia. ¿Se dan cuenta la torpeza y la mentira y la payasada? Si esta nación, por más de 350 años, fue fundada ahí. Es más, la escuela pública fue fundada por puritanos. Vuelvo a repetir, la escuela pública fue fundada por puritanos. En esa escuela pública fundada por puritanos, se oraba, se leía la Biblia y los profesores, los maestros de matemática, de gramática, de latín, se enseñaba latín, de griego, fíjese, se enseñaba griego, o sea, personas tenían que profesar la fe en Cristo. Ningún profesor ateo, blasfemo o que negara las Escrituras podía ser profesor. Absolutamente no. No podían ser. Era impensable, ni siquiera les cabía por si acaso. No, nada, nada. Y tenían que ser de la religión protestante. Y ni siquiera un católico. Ahora, el amigo católico aquí no se ofenda, porque así fue. Claro,
Después, habían los estados, habían uno de los estados donde el catolicismo era la religión mayoritaria, pero hacían lo mismo, ya sea católico o protestante, eran creyentes en Cristo en las escuelas. O sea, no había esto de que violación de derecho de iglesia o Estado. Eso vino recién en 1960. ¿Se dan cuenta? Pasaron como casi 400 siglos. Pero hay otro para decirles por qué esta nación fue fundada en un pacto. Muchos dicen, no, no fue. Sí, sí fue, sí fue. Es la carta que escribió John Winthrop, el primer gobernador puritano que vino aquí a Massachusetts en el año 1630, porque hubieron 3 inmigraciones a esta parte. 1609 vinieron los anglicanos, cristianos, pero anglicanos, pero ellos vinieron más que todo por comercio. Era una estadía temporal. Luego en 1620 vienen los separatistas ingleses, que eran aquellos que no se conformaron a la iglesia anglicana en Inglaterra. La mayoría era de influencia calvinista y vinieron aquí. Ellos sí vinieron para colonizar. Ellos trajeron la Biblia de Ginebra o la Biblia ginebrina. Ellos hicieron el pacto que acabo de leer, el pacto de Mayflower. Ahí está, hicieron un pacto de esta nación. Eso es legal ante Dios. Pero 10 años después, y aquí está lo más claro, vieron la larga inmigración puritana, más de 2.000, 3.000 puritanos de Inglaterra. Y cuando digo puritanos, vienen los mejores teólogos de Inglaterra, calvinistas reformados, puros calvinistas, teólogos, pastores, maestros, jueces, abogados. Lo mejor de Inglaterra viene aquí. Cuando vienen aquí en el año 1630, ellos escriben, y lo quiero leer aquí, donde evidencia, y yo creo que esto es la razón por la cual las futuras generaciones, al violar este pacto, estamos viendo las consecuencias hoy en día en la sociedad americana. Esto es muy importante. Lo voy a leer. John Winthrop pronunció el siguiente sermón antes de que él y sus compañeros llegaran a Nueva Inglaterra. Lo escribió en la nave, mientras estaban en el mar. El sermón es famoso en parte porque usa la frase que está en Mateo capítulo 5, una nueva ciudad en la colina. Es utilizada para describir la expectativa de la colonia de la bahía de Massachusetts como ejemplo para el mundo. Fíjese. Pero el sermón de Winthrop también revela lo que esperaban las futuras generaciones. Esto es fundamental. ¿Ok? Y esto inclusive se estudia cuando se estudia la filosofía de la política en los Estados Unidos, se estudia este documento. Porque esta es la base de la conciencia pactual de esta nación. Empieza así lo siguiente. Dios Todopoderoso, en su santísima y sabia providencia, ha dispuesto de tal manera la condición de la humanidad, que en todos los tiempos algunos deben ser ricos, unos pobres, algunos altos y eminentes en poder y dignidad, otros mezquinos y en sujeción. Ahora, esta parte, recuerda el contexto, es el siglo XVII. John Winthrop era un calvinista 100% calvinista. Él aceptaba el hecho, y no había ningún problema, de que Dios predestinó a algunos su condición social como está. No había eso de que injusticia social y un montón de cosas que hoy en día se enseña. Sigue. La razón de esto, y aquí ponen las razones por las cuales, y él va a probar su tesis. Número 1. Primeramente, para mantener la conformidad con el resto de su mundo, se deleita en mostrar la gloria de su sabiduría en la variedad y diferencia de las criaturas. O sea, él entendía que la diversidad de estados sociales en los hombres es para que Dios, en su sabiduría, ¿no?, muestre su gloria. Y la gloria de su poder en ordenar todas estas diferencias para la preservación y el bien de todos. Y la gloria de su grandeza, que así como es la gloria de los príncipes tener muchos oficiales, así este gran y rey
tendrá muchos mayordomos, considerándose más honrado al repartir sus dones a los hombres que si lo hiciera por los suyos propios, no tendría las manos suficientes para hacerlo. O sea, lo que está diciendo aquí en la razón número 1 es que la razón por la cual hay personas en situaciones de poder no es para explotarlos, sino al contrario, para justamente utilizar los dones que Dios le dio en su posición para el bien del resto. Eso es lo que está diciendo. O sea, tenían que ser mayordomos de los dones que Dios le dio para la posición de mayordomos. Segunda razón, para que tenga más ocasión de manifestar la obra del Espíritu Santo. Fíjese, primero sobre los impíos, moderándolos y refrenándolos. Fíjese, dice la obra del Espíritu Santo. O sea, desde ahí ya está poniendo la base de la justicia social basada en la Escritura. Luego dice, para que los ricos y los poderosos no devoren a los pobres. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay problema ser rico. No hay problema ser próspero. El problema está en que no uses tu poder económico para explotar o abusar del pobre. Dice, ni los pobres y despreciados se levanten contra ellos y los sacudan fuera de su yugo. Y también le dice esto a los pobres. No por el hecho que es pobre, usted tiene el derecho a sublevarse en una revolución contra los que están arriba. O sea, totalmente descarta toda idea revolucionaria marxista de lo que sucede hoy en día, ¿no? Hoy en día el marxismo enseña revolución, quemar, destruir la propiedad privada, ¿no? No hay respeto a la ley y ponen todos sus excusas. Bueno, en este pacto los ricos no tienen que abusar de los pobres, pero los pobres tampoco tienen que sublevarse a los ricos. O sea, la idea calvinista reformada, el orden de la sociedad. En segundo lugar, en los regenerados, ejerciendo en ellos sus gracias, como en los grandes, su amor, misericordia, mansedumbre, templanza, y en los pobres inferiores, fe, paciencia y obediencia. O sea, virtudes cristianas. ¿Y eso de dónde sale? Sale de las Escrituras. O sea, en otras palabras, si se dan cuenta, Winthrop estaba envisionando una sociedad cristiana, bíblica, en donde tanto los que están ya sea ricos en poder y los débiles o pobres, no haya un desorden, sino más bien sean gobernados por lo que enseña la Escritura. Tercera razón, en tercer lugar, que cada hombre pueda tener necesidad de los demás, o sea, no vivir aislado. Y de ahí que todos puedan estar más estrechamente unidos en los lazos del afecto fraternal, o sea, que haya comunidad fraternal. De aquí se deduce claramente que ningún hombre se hace más honorable que otro o más rico, por ningún respecto particular y singular a sí mismo, sino para la gloria de su Creador y el bien común de la criatura. Dos cosas importantes. En la sociedad, según Winthrop, según los puritanos, uno tiene que estar en comunidad y en comunión con los otros, con los hombres. Esto es no para que el hombre tenga la gloria, sino para la gloria del Creador. Fíjese, o sea, la gloria se lo lleva el Señor y al mismo tiempo para el bien común de todos. ¿Ok? Dice, el hombre, por lo tanto, Dios todavía se reserva la propiedad de estos dones para sí mismo, ¿no? Él reclama servicio, él reclama el servicio de los hombres para él mismo. Cuando dice, honra a Jehová con tus riquezas. Todos los hombres siendo así, por providencia divina, hay clasificados en dos clases, ricos y pobres. En el primero están comprendidos todos los que son capaces de vivir cómodamente por sus propios medios, debidamente mejorados o obtenidos, y todos los demás son pobres según la distribución anterior. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Winthrop? Winthrop no es que quiere que los hombres sean pobres, otros ricos. Simplemente que si en una sociedad existe pobres y ricos, como existe hasta ahora, los pobres sean capaces de ser mayordomos de una manera correcta de los bienes que uno tiene, siempre y cuando no los haya conseguido por robo ni extorsión. La izquierda, por ejemplo, hoy en día dice, bueno, estos ricos son ladrones, explotadores, han robado, extorsionado y un montón de cosas. Bueno, posiblemente el corazón humano es dado al mal. Pero según la doctrina puritana, fíjese, del pacto, no hay problema en que uno sea rico, siempre y cuando lo haya hecho debidamente, correctamente y justamente, honradamente.
Y si hay algún pobre que no es, o tal vez no alcanzó en un nivel de riqueza, entonces tienen que entender que han sido distribuidos de acuerdo a las condiciones que se dieron. Por ejemplo, no es que el pobre va a ser pobre siempre, porque cuando dice de acuerdo a los medios, ¿no?, de la distribución, se está diciendo prácticamente que si ellos están en una situación de pobreza, ellos pueden tener la oportunidad de prosperar materialmente y salir de ese estado de pobreza. Y al mismo tiempo, los que son en un estado o están en un estado de riqueza material no pueden oponerse o extorsionar al resto de la humanidad a que no sean prósperos económicamente. Por eso dice, tenemos que estar unidos en un afecto fraternal. Eso cambia totalmente el escenario de la sociedad. Eso es el pacto, la visión puritana. Pregunta, qué regla debemos observar por la cual debemos caminar a causa de una comunidad que está en peligro? Lo mismo que antes, pero con más ampliación hacia los demás y menos respeto para nosotros mismos y nuestros derechos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? O sea que el puritano, la sociedad puritana bíblica, el hombre puritano, cristiano, no tiene que ver por sí mismo de una forma egoísta, sino también por los demás. O sea, sí, tengo necesidades, pero no vivo solo. Tengo a mi prójimo que también tiene necesidades, vivir en comunidad. Porque así fue hecho en la iglesia primitiva. Vendían todo y tenían todas las cosas en común. Y nadie decía lo que poseía soy yo. Aquí está mencionando Hechos capítulo 2, versículo 45. Ese era el pensamiento puritano en la sociedad, no solamente en iglesia, sino en sociedad. Asimismo, en su regreso del cautiverio, debido a que la obra era grande para la restauración de la iglesia y el peligro de los enemigos era común a todos, Nehemías dirige a los judíos a la liberalidad, prontitud en perdonar sus deudas a los hermanos y disponer liberalmente para como los necesitados y no se mantienen firmes en sus propias cuotas que podrían haberles exigido. O sea, lo que está diciendo aquí es que en una sociedad, para que sea justa y cristiana de acuerdo a Dios, uno tiene que no ser un peso a los hermanos que están en necesidad, sino también ayudarles en sus deudas. Fíjese, este es un concepto increíblemente puritano. Dentro del punto de vista de la economía, que es práctico, si alguien estaba en necesidad o en deuda, bueno, hay que perdonarlos. No en el sentido de que está bien que deba, sino que es una forma de aliviar las cargas. Unos podían ayudarle, digamos, a pagar sus deudas o darles un trabajo para que ellos mismas puedan trabajar. En otras palabras, era una sociedad comunitaria en donde uno no solamente ve por el bien de uno, sino por el bien de toda la sociedad. Así lo hicieron algunos de nuestros antepasados en tiempos de persecución en Inglaterra. Esto es cierto. Aquí Winthrop está hablando del tiempo cuando entró el arminianismo en Inglaterra y comenzó a perseguir a todos los ministros puritanos. Los exilió, los persiguió, a muchos inclusive los torturaron y los mataron. A eso se está refiriendo Winthrop. Y también muchos de los fieles de otras iglesias, de las cuales guardamos un honroso recuerdo de ellos. Y debe observarse que tanto en las escrituras como en las últimas historias de las iglesias, que han sido más generosas con los santos, especialmente en estos tiempos y ocasiones extraordinarias, Dios los ha dejado altamente recomendados para la posteridad. En otras palabras, Winthrop está diciendo que hay que tomar el ejemplo de las iglesias puritanas de Inglaterra cuando fueron perseguidas, ¿no?, cuando entró el arminianismo en la iglesia episcopal. Porque cuando entra el episcopalismo como gobierno, persiguieron a todos los presbiterianos, persiguieron a todos los puritanos, aquellos que no se sometieron, ¿no?, a la iglesia anglicana de ese tiempo. Así está la causa entre Dios y nosotros. Y aquí dice la palabra, entramos en pacto con Él para esta obra. Ahí está. A partir de ese momento, en el año 1630, diferente al 1620, que hacen un pacto, aquí dice, entramos en un pacto con Dios. O sea, este es el pacto que ellos firman. Con Dios hemos entrado en una gran comisión. El Señor nos ha dado permiso para sacar nuestros propios artículos, o sea, construir el pacto,
hemos profesado emprender estas y aquellas cuentas sobre estos y aquellos fines. Tenían un propósito. Por lo tanto, le hemos suplicado al Señor favor y bendición. Ahora bien, si el Señor se complace en escucharnos y llevarnos en paz al lugar que estamos yendo, entonces Él lo va a rectificar, este pacto lo va a rectificar. Fíjese, o sea, va a confirmar este pacto. Y lo va a sellar nuestra comisión y esperará el cumplimiento estricto en los artículos contenidos en este pacto. Y aquí dice, pero si lo descuidamos, y esto explica lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Mire, si descuidamos, lo cual ha pasado, lo descuidaron. Si descuidamos la observancia de este pacto, que son los fines que hemos propuesto, y realmente hemos dejado de lado esto con nuestro Dios, lo que pasó, vamos a caer al punto que vamos a abrazar este mundo presente y vamos a proseguir nuestras intenciones carnales, buscando grandes cosas para nosotros y para nuestra posteridad. Si sucede eso, y escuche bien lo que dice aquí, el Señor ciertamente prorrumpirá en ira. Fíjese, en ira contra nosotros y tomará venganza de tal pueblo y nos hará saber el precio del cumplimiento del pacto. Eso lo sacó de Deuteronomio capítulo 28. O sea, la situación está clara aquí. Ese pacto que firmaron nuestros padres para los Estados Unidos, si su posteridad se olvida de este pacto, dice que vamos a caer bajo la ira de Dios y el Señor se va a vengar y vamos a pagar un alto precio por el cumplimiento de tal pacto. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Si bien es cierto, la mayoría no firmó ese pacto, pero los oficiales, como los magistrados y los jueces, al pasar leyes eliminando prácticas como la oración, lectura de la Biblia, testimonio cristiano, negando al Señor, entonces prácticamente han violado el pacto. Las consecuencias son lo que estamos viendo en este momento. Ahora, la única forma de evitar este naufragio y de proveer para nuestra posteridad, dice, es seguir el consejo de Miqueas. Mira, y aquí está. Hacer justicia, amar la misericordia, caminar humildemente con nuestro Dios. Está en Miqueas 6:8. Esta es la solución. Entonces, cuando vemos todo esto que están sucediendo en las escuelas, violencia, en las calles, ¿no? ¿Cuál es la solución? Aquí lo dice. Hacer justicia, amar la misericordia, caminar humildemente con nuestro Dios. Para este fin debemos estar unidos. Aquí está la clave, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, leyendo los noticieros, policías, maestros, padres, toda la gente dice, ¿qué vamos a hacer para parar la violencia en las escuelas? Para parar todo lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, hay una solución y aquí lo están dando los padres de esta nación. Dice, debemos estar unidos en ese trabajo. Como un solo hombre. Debemos pasar nuestro tiempo unos con otros con afecto fraternal. Debemos estar dispuestos a acortarnos o a cortar lo superfluo, lo banal, la vanidad, y más bien suplir las necesidades de los demás. Fíjese, ese es prácticamente el principio puritano. Ahí está la solución. Debemos mantenernos juntos en un trabajo familiar, con mansedumbre, con amabilidad, con paciencia, con generosidad. Debemos deleitarnos unos con otros. Debemos hacer nuestras condiciones de los demás. Debemos alegrarnos juntos. Debemos de llorar juntos, trabajar juntos. Si hay que sufrir, debemos sufrir juntos, teniendo siempre ante los ojos nuestra comisión y comunidad en el trabajo, como miembros de un mismo cuerpo, o sea, comunidad. Mire, ahí está. Así guardaremos, como dice Efesios capítulo 4, versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el pacto de los Estados Unidos. El Señor será nuestro Dios. Mire. Y se deleitará en morar entre nosotros, como su propio pueblo. Y mantendrá una bendición sobre nosotros en todos nuestros caminos, para que veamos mucho más de su sabiduría, para que veamos mucho más de su poder, de su bondad, veamos de su verdad, que ante todos
nosotros hemos conocido. Encontraremos que el Dios de Israel está entre nosotros cuando hacemos eso. Que cuando 10 de nosotros podamos resistir a 1000 de nuestros enemigos. Cuando Él nos haga una alabanza, una gloria de su gracia, Efesios 1, 5, 6, para que los hombres digan de nosotros en las dice plantaciones sucesivas, o sea, en las generaciones sucesivas. Queremos que el Señor nos haga como Nueva Inglaterra, o sea, un ejemplo a las naciones. Y de aquí viene el título. Porque debemos considerar, dice él, que nosotros como nación vamos a ser una ciudad sobre la colina. Mateo 5:14. Los ojos de todas las personas del mundo van a estar mirando a nosotros. De modo que si tratamos de una manera falsa a nuestro Dios en esta obra que hemos emprendido, y así hagamos de Él, vamos a procurar o vamos a promover que Él se retire de nosotros. Que Él retire su presencia y su ayuda de nosotros. Vamos a convertirnos en una historia del pasado y el mundo se va a burlar de nosotros. Abriremos la boca de los enemigos porque ellos van a hablar mal de los caminos de Dios y de todos los profesantes por causa de Dios. Si no obedecemos, vamos a hacer de sus oraciones que se conviertan en maldiciones sobre nosotros hasta que seamos consumidos de la buena tierra a donde vamos. Fíjese, exactamente lo que está pasando hoy en los Estados Unidos. Esto fue escrito en 1630. Eso es un pacto. El pacto una vez roto trae consecuencias graves y lo estamos viendo. Para cerrar este discurso con esta exhortación de Moisés, aquel siervo fiel del Señor, en su último adiós Israel, Deuteronomio 30, dice: amados, ahora se nos presenta la vida y la muerte, el bien y el mal. Por cuanto se nos ordena hoy amar al Señor nuestro Dios y amarnos unos a otros, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, su ordenanza y sus leyes. Y aquí viene otra vez los artículos de nuestro pacto con Él. ¿Se dan cuenta? Aquí los Estados Unidos nace de un pacto con Dios. Aquí está. Para que vivamos y seamos multiplicados. Para que el Señor nuestro Dios nos bendiga en la tierra a donde vamos a poseer. Fíjese. Pero si nuestro corazón, esta es la advertencia, si nuestro corazón se desvía, de modo que no obedecemos, sino más bien somos seducidos y nos vamos bajo la idolatría de nuestro placer y ganancias personales y nos postramos ante ídolos. Se nos propone hoy, ciertamente, y está la parte que se tiene que leer en todas partes. Pereceremos fuera de la buena tierra por donde pasamos este vasto mar para poseerla. Por tanto, elijamos la vida para que vivamos nosotros y nuestra posteridad, o sea, nosotros aquí, obedeciendo la voz del Señor, aferrándonos a Él, porque Él es nuestra vida y nuestra prosperidad. Amén. Qué hermoso. Este es el pacto que hicieron los puritanos con Dios para esta nación. Esta nación nace de un pacto que hicieron con Dios los puritanos. Y justamente lo que dice aquí, si elegimos la vida, la obediencia a Él, vamos a prosperar. Dios prosperó esta nación por ellos. Pero ahora se llegó a un punto en donde han violado este pacto. Muchos no conocen de esto, pero esta es la base de Estados Unidos. Y justamente porque violan este pacto, la ira de Dios está. Violencia en las escuelas, violencia en las calles, gobiernos corruptos, inmoralidad, blasfemia, ateísmo. ¿Hay solución? Sí lo hay.
Aquí está. Elijamos la vida. Elijamos la vida para que vivamos nosotros y nuestra posteridad, obedeciéndole a Él, aferrándonos a Él, porque Él es nuestra vida y nuestra prosperidad. Amén. Entonces ya saben, esto lo voy a poner en mi blog y lo voy a publicar. Justamente la violación de este pacto es lo que está causando este problema. Claro, y esto no solamente se afecta a eso, sino en las familias también. Muchos no enseñan, ni saben cómo enseñar a sus hijos, es la verdad. O sea, es una tristeza. Son padres, pero dice, ¿y ahora cómo lo educo? No saben cómo educar. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo, o sea, toda su vida, nunca se apartará de él. 18 años tuvo el que mató y asesinó a 21 personas, de los cuales 19 eran niños, menos de 10 años. 18 años tenía, joven. Yo me pregunto, ¿qué le enseñó la madre? ¿Qué le enseñó el padre para que a los 18 años haya tenido tanto odio a la raza humana para cometer semejante y lo mataron? Pero en fin, 18 años. Este es un gran llamado. Claro, alguien va a decir, pero no es el único. Justamente también los demás. Porque no es razonable, no es lógico, ni aceptable, ni tolerable que niños maten a niños. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, que este pacto que hicieron los peregrinos contigo en esta nación, Señor, no permitas que se burlen de ti. Tú tienes un pueblo, un remanente aquí. Levanta, fortalécenos y destruye al enemigo. Destruye al mal gobernante y que tu palabra corra como ríos de agua viva. En el nombre de Jesús, amén, hermanos. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.